¿Alguna vez has sentido esa punzada, esa agonía silenciosa, al desear con todas tus fuerzas a alguien que te trata con una frialdad casi insultante? Has invertido tu tiempo, tu energía, tu propia dignidad en la persecución de una sombra, de un fantasma emocional que parece inmune a tu afecto. Esta es la trampa más antigua y cruel de la existencia humana, un juego perverso que no solo te consume, sino que, paradójicamente, intensifica tu deseo hasta el punto de la locura. No estamos hablando aquí de estrategias baratas de seducción ni de manuales de autoayuda superficial. Estamos a punto de descender a las profundidades de la metafísica, a la verdad brutal y sin adornos, que Arthur Schopenhauer desveló hace 2 siglos. Él entendió que esta dinámica de la indiferencia y el deseo frenético no es un accidente, sino la manifestación más cruda de la fuerza ciega que nos gobierna a todos, la voluntad. Si has sentido que tu vida amorosa o cualquier otra área de tu vida se convierte en una oscilación interminable entre la esperanza y la desesperación, entre el anhelo y el vacío, este mensaje es para ti. Schopenhauer no ofrece consuelo, ofrece comprensión. Y en esa comprensión, en esa visión despiadada de la realidad, reside la única posibilidad de verdadera libertad. Prepárate para confrontar la lección más difícil y liberadora de la filosofía pesimista. La indiferencia no es una táctica, es un espejo que refleja tu propia esclavitud a la voluntad. Y solo al entender por qué la indiferencia te atrae con tanta fuerza, podrás por fin liberarte de su yugo. Para comprender el juego perverso de la indiferencia, debemos primero desmantelar la ilusión fundamental de nuestra existencia. Debemos ir más allá de lo que percibimos como yo y confrontar la esencia misma del universo, tal como la concibió Schopenhauer, la voluntad. La voluntad no es una elección consciente ni un deseo particular. Es la fuerza metafísica, ciega, irracional e infinita que subyace a todos los fenómenos. Es el noúmeno, la cosa en sí, que se objetiva en el mundo que percibimos. En nosotros, la voluntad se manifiesta como el impulso de vivir, una sed insaciable, un esfuerzo constante y sin propósito. Es la energía que impulsa el crecimiento de la planta, la digestión del animal y, lo que es crucial para nuestro tema, el deseo humano. El deseo, en la visión schopenhaueriana, no es una experiencia placentera. Es, por definición, la manifestación de una carencia, una falta, una necesidad no satisfecha. Y toda carencia es, inherentemente, dolor. Schopenhauer lo afirma sin rodeos. Todo querer procede de la necesidad, por lo tanto del dolor. Cuando deseas a esa persona indiferente, lo que realmente experimentas es el dolor de la falta. Tu voluntad, esa fuerza ciega, te empuja a llenar ese vacío, a poseer el objeto de tu deseo, creyendo falsamente que la posesión traerá la paz. Pero la voluntad es un amo cruel. Su naturaleza es el esfuerzo infinito. No puede alcanzar nunca un estado de tranquilidad duradera. El logro, la satisfacción de un deseo, es siempre fugaz. En el momento en que obtienes lo que anhelabas, el deseo se extingue, y la voluntad, que no puede permanecer inactiva, inmediatamente genera un nuevo deseo, una nueva carencia, un nuevo dolor. Aquí es donde entra en juego el famoso péndulo de Schopenhauer. La existencia humana, nos dice el filósofo, oscila incesantemente entre 2 males, el dolor y el aburrimiento. Dolor es el estado de la voluntad que se manifiesta como deseo insatisfecho, como lucha, como carencia. Es la agonía de la persecución. Aburrimiento es el estado que sobreviene inmediatamente después de la satisfacción. La voluntad, al no tener un objeto inmediato que perseguir, se revuelve sobre sí misma. Y el individuo experimenta el vacío, la vacuidad de la existencia. El aburrimiento es la prueba de que la vida, en su esencia, carece de un propósito intrínseco. La persona que te trata con indiferencia, la que parece inalcanzable, se convierte en el objeto más preciado de tu voluntad, porque representa, o al menos parece representar, una suspensión de este péndulo. Tu voluntad te dice, si tan solo pudiera poseer a esta persona, si pudiera conquistar esta indiferencia, el dolor de la carencia cesaría,
y el aburrimiento nunca llegaría, porque la satisfacción sería eterna. Esta es la gran ilusión. La indiferencia del otro es un espejo que refleja tu propia esclavitud. El indiferente, al no mostrar el fervor del deseo, parece haber negado la voluntad. Parece estar en un estado de paz, de autosuficiencia, de libertad que tú, sumergido en el dolor del deseo, anhelas desesperadamente. Tu voluntad, al ver un objeto que no se somete a su impulso, se obsesiona con someterlo, creyendo que al hacerlo, habrá conquistado la única cosa que realmente importa, la paz. El perverso juego es este: cuanto más te persigue la voluntad, más dolor experimentas. Cuanto más indiferente es el objeto, más parece encarnar la negación de la voluntad, y por lo tanto, más intensamente tu voluntad te empuja a desearlo. La indiferencia se convierte en un símbolo de la libertad metafísica, y tu deseo se convierte en la prueba de tu esclavitud metafísica. La lección de Schopenhauer es que el objeto de tu deseo no es la persona en sí, sino la idea de la paz que su aparente indiferencia proyecta. Estás persiguiendo una ilusión de trascendencia, y la voluntad, en su ceguera, te condena a la locura de la persecución, porque la satisfacción de ese deseo solo te devolverá al aburrimiento, o peor aún, te revelará que la persona indiferente es tan esclava de su propia voluntad como tú, solo que su voluntad se manifiesta de otra manera. La única salida, la única forma de detener el péndulo, no es la posesión, sino la negación de la voluntad. Es el acto de decir no al impulso ciego, de reconocer que el deseo es dolor y que la satisfacción es solo una pausa momentánea antes del aburrimiento. Esta negación es el camino del ascetismo, de la compasión y, en última instancia, de la verdadera libertad. La voluntad, en su manifestación más íntima, es el principio de individuación, el principium individuationis. Nos hace creer que somos entidades separadas, luchando unos contra otros por recursos, por atención, por el objeto de deseo. En el contexto de la indiferencia, esta individuación se exacerba. El indiferente se erige como un individuo impenetrable, un mundo en sí mismo, y tu voluntad, que busca la unidad y la afirmación de sí misma a través de la posesión, choca contra este muro. La frustración de este choque es lo que llamamos locura en el título. Es la voluntad golpeando desesperadamente la puerta de lo que percibe como su propia negación. El deseo sexual, o amor platónico como lo llama Schopenhauer, es la manifestación más poderosa y engañosa de la voluntad. No es el individuo quien desea, sino la voluntad de la especie que busca perpetuarse. La persona indiferente, al ser idealizada, se convierte en el arquetipo de la pareja perfecta para la voluntad de la especie, y por eso el deseo se vuelve tan intenso. La indiferencia, al mantener la distancia, permite que la idealización florezca, sin ser contaminada por la realidad. La realidad, según Schopenhauer, es siempre decepcionante, porque la satisfacción del deseo revela la verdad. El objeto deseado es tan imperfecto y sufriente como el sujeto que desea. La lección es clara: el deseo es la cadena que te ata a la rueda de icción del sufrimiento. La indiferencia del otro es solo el catalizador que revela cuán fuerte es esa cadena. No es la persona indiferente la que tiene el poder, es tu propia voluntad, proyectada sobre ella, la que te esclaviza. La única forma de romper el hechizo es retirar esa proyección, reconocer la voluntad en ti y en el otro, y comenzar el arduo camino de la negación. Para ilustrar la brutalidad de esta lección, Schopenhauer nos invita a observar el mundo con ojos desapasionados. La indiferencia, en el juego de la seducción, funciona como un imán porque simula la autarquía, la autosuficiencia. En un mundo donde todos corren desesperadamente detrás de algo, el indiferente parece estar quieto, en paz. Esta quietud es interpretada por la voluntad del observador como la meta final de la existencia, el cese del esfuerzo. Consideremos el caso de la celebridad inalcanzable. Millones de personas la desean, pero ella permanece distante, protegida por un muro de fama y seguridad.
Su indiferencia hacia la masa de admiradores no es una pose, es una consecuencia de su posición. Ella ya ha satisfecho, o al menos mitigado, los deseos más básicos de la voluntad. Para el admirador, la celebridad representa la negación de la necesidad. Desearla es desear esa aparente libertad de la necesidad. La locura del deseo surge cuando el admirador se da cuenta de que su voluntad nunca podrá penetrar ese muro, y el dolor de la carencia se vuelve insoportable. Otro ejemplo es el del juego de poder en las relaciones. Una persona, consciente o inconscientemente, utiliza la indiferencia como herramienta. Al negarse a invertir emocionalmente, obliga al otro a invertir más para compensar el desequilibrio. Esta inversión desmedida no es amor, es la voluntad del sujeto que se niega a aceptar la derrota. La indiferencia del otro se convierte en un desafío a la voluntad. La voluntad no puede tolerar un obstáculo no superado, y por eso el deseo se intensifica. El sujeto se obsesiona no con la persona, sino con la victoria sobre su indiferencia. Una vez que la indiferencia es conquistada y la persona deseada se rinde, el juego termina, y el aburrimiento o la decepción se instalan rápidamente. La voluntad ya ha pasado a su siguiente objetivo. La lección de Schopenhauer es un antídoto contra esta locura. Nos enseña que la indiferencia del otro es una falsa promesa de paz. La persona indiferente es tan esclava de la voluntad como tú, solo que su voluntad se manifiesta de forma diferente. Tal vez su indiferencia es una máscara para el miedo al rechazo, o una manifestación de una voluntad que busca el poder a través de la manipulación emocional. En cualquier caso, no es la noluntas, la negación de la voluntad, sino una de sus muchas y complejas objetivaciones. El camino hacia la libertad, según Schopenhauer, no es fácil. No se trata de conseguir a la persona indiferente ni de volverse indiferente. Ambas son trampas de la voluntad. El verdadero camino es la comprensión profunda de la naturaleza del deseo y el sufrimiento. Paso 1. Reconocimiento de la voluntad. El primer paso es un acto de introspección brutal. Debes reconocer que el dolor que sientes no es causado por la persona indiferente, sino por tu propia voluntad. Cuando sientas el deseo, no lo interpretes como amor o necesidad de esa persona, sino como el impulso ciego de la voluntad que busca un objeto para afirmarse. Di a ti mismo: esto no es amor, es la voluntad manifestándose como carencia y dolor. Este reconocimiento es el inicio de la negación. Paso 2. La distancia estética y la compasión. Schopenhauer sugiere dos caminos para suspender temporalmente la voluntad: la contemplación estética y la compasión. Contemplación estética. Cuando te sumerges en el arte, la música o la belleza pura, te conviertes en un sujeto puro de conocimiento, libre de los lazos de la voluntad. En ese momento, no deseas, solo observas. Aplica esto a la persona indiferente. En lugar de desearla, obsérvala como un fenómeno, como una manifestación de la voluntad. Esto rompe el hechizo de la idealización. Compasión. La compasión es el reconocimiento de que el sufrimiento del otro es, en esencia, tu propio sufrimiento. El indiferente, bajo su máscara de frialdad, es tan miserable y esclavo de la voluntad como tú. Al sentir compasión por su sufrimiento, tu voluntad se silencia y el principio de individuación se debilita. Ya no es un objeto a conquistar, sino un compañero de sufrimiento. Paso 3. La negación activa. La negación de la voluntad es el camino del ascetismo, pero en la vida moderna se traduce en la renuncia a los impulsos ciegos. Renuncia al placer. No busques la satisfacción inmediata de los deseos. Cada vez que la voluntad te empuje a enviar ese mensaje, a buscar ese encuentro, a invertir más, di no. Esta renuncia activa es un entrenamiento para la libertad. Aceptación del aburrimiento. El aburrimiento es la prueba de que has silenciado temporalmente la voluntad. En lugar de huir de él buscando un nuevo deseo, acéptalo. El aburrimiento es la antesala de la paz. Es el vacío que la voluntad teme, pero que el sabio abraza. Paso 4.
El foco en el conocimiento. La voluntad es ciega, el intelecto es su sirviente. Para Schopenhauer, la salvación viene a través del conocimiento. Dirige tu energía, que antes se consumía en la persecución, hacia el conocimiento desinteresado. Estudia, lee, medita. Al convertirte en un sujeto puro de conocimiento, te liberas de la tiranía de la voluntad. La persona indiferente se desvanece, no porque la hayas conquistado, sino porque has encontrado un objetivo superior, la comprensión de la realidad. La lección de Schopenhauer sobre el perverso juego de la indiferencia es una de las más difíciles de aceptar, pero también la más liberadora. La locura del deseo no es un defecto de carácter, es la esencia de la existencia bajo el dominio de la voluntad. Hemos visto que el deseo es dolor, y la satisfacción es solo una pausa antes del aburrimiento. La vida es un péndulo entre el dolor y el aburrimiento. La indiferencia del otro es atractiva porque simula la paz y la negación de la voluntad. Tu obsesión es la voluntad intentando conquistar esa aparente libertad. La verdadera libertad no se encuentra en la posesión del indiferente, sino en la negación de la voluntad en ti mismo. Es el acto de retirar tu proyección, de reconocer que la persona indiferente es solo un fenómeno, una representación, y que la cosa en sí, la voluntad, reside en ti. El camino hacia la libertad es el camino de la noluntas, la renuncia al impulso ciego, la aceptación del aburrimiento, la práctica de la compasión y la dedicación al conocimiento desinteresado. Al hacerlo, no solo te liberas del yugo de esa persona indiferente, sino que te liberas de la tiranía de la voluntad misma. El juego perverso de la indiferencia termina no cuando ganas, sino cuando te niegas a jugar. Cuando la voluntad se silencia, el deseo se desvanece y lo que queda es una paz profunda, la única paz que Schopenhauer consideraba real, la paz que viene de la comprensión de que el mundo es sufrimiento y que la única forma de trascenderlo es decir no a la fuerza ciega que nos impulsa. Esta es la lección de Schopenhauer y es el camino hacia la verdadera libertad. Retomemos el concepto central, la voluntad. No podemos subestimar su alcance. Schopenhauer no la concibe como una facultad psicológica, sino como la fuerza cósmica que da forma a todo. Es la energía que impulsa el universo, desde la gravedad hasta el instinto más bajo. Es la esencia metafísica que se oculta detrás del velo de Maya, la ilusión del mundo fenoménico. Piensa en la voluntad como una sed eterna, una sed que nunca puede ser saciada por completo. Cada manifestación de la voluntad, cada deseo, es un intento de beber de un pozo que se vacía tan pronto como se toca el agua. El deseo de esa persona indiferente es solo una gota en este océano de querer, pero es una gota que, por su intensidad, revela la naturaleza del océano. El dolor es el estado natural de la voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad es un esfuerzo constante hacia un objetivo. Mientras el objetivo no se alcanza, hay tensión, hay carencia, hay sufrimiento. El deseo es la conciencia de esta carencia. Cuando deseas a alguien, estás en un estado de dolor. Y cuanto más inalcanzable es el objeto, más se prolonga e intensifica el dolor. La voluntad, en su ceguera, interpreta esta intensidad como la importancia del objeto. Si duele tanto, debe ser vital. Esta es la falacia que nos condena. La satisfacción, el logro, es un evento negativo. Es la cesación temporal de un dolor. No es un placer positivo. Schopenhauer es categórico. El placer es solo la ausencia de dolor. Y esta ausencia es breve. Una vez que el deseo se satisface, la voluntad, al no tener un obstáculo que superar, cae en el aburrimiento. El aburrimiento es la segunda cara de la miseria humana. Es la prueba de que la vida, despojada de la lucha, es vacía. El hombre, liberado del dolor de la necesidad, se encuentra con el horror de su propia existencia sin propósito. Y para escapar del aburrimiento, la voluntad inmediatamente inventa nuevos deseos, nuevos objetivos, nuevas luchas, volviendo al dolor. El péndulo oscila,
del dolor del deseo al aburrimiento de la satisfacción y de vuelta al dolor. Ahora volvamos al indiferente. ¿Por qué su frialdad es tan magnética? Porque en el juego del deseo, la indiferencia es la máxima resistencia. Es el muro que la voluntad, en su impulso ciego, no puede derribar. El indiferente parece haber trascendido el ciclo del péndulo. Parece no desear, no sufrir la carencia, no temer el aburrimiento. Esta apariencia de paz inmutable es lo que tu voluntad anhela. Tu voluntad no desea a la persona, desea la libertad que esa persona parece encarnar. La locura del deseo surge de esta proyección. Proyectas sobre el indiferente la imagen de la noluntas, la negación de la voluntad. Crees que si pudieras poseerlo, su paz se transferiría a ti. Crees que al conquistar su indiferencia, habrías conquistado la voluntad misma. Pero esto es una ilusión. La indiferencia es solo una objetivación diferente de la voluntad. Puede ser la voluntad manifestándose como vanidad, el deseo de ser deseado, de ejercer poder sobre la voluntad de los demás. Miedo, el deseo de evitar el dolor del apego y la pérdida. Aburrimiento crónico, la voluntad que, habiendo satisfecho muchos deseos, se encuentra en un estado de tedio y busca la excitación en la manipulación emocional. En cualquier caso, el indiferente no es libre. Es tan esclavo como tú. Su aparente paz es una máscara, y si logras penetrar esa máscara, la decepción será doble. No solo el deseo satisfecho te devolverá al aburrimiento, sino que descubrirás que el objeto de tu deseo es tan imperfecto y sufriente como tú. Schopenhauer es particularmente mordaz con el amor romántico. Él lo ve como la trampa más elaborada de la voluntad de la especie. El amor no es un sentimiento sublime, es un instinto ciego disfrazado de metafísica. Consideremos el artista que se obsesiona con una musa que lo ignora. Su deseo no es solo sexual, es creativo. Él cree que la indiferencia de ella es la fuente de su inspiración. La carencia, el dolor del deseo insatisfecho, se convierte en el motor de su arte. La voluntad, al no poder afirmarse en la posesión, se desvía hacia la creación. Pero incluso esta creación es un sufrimiento. El artista está atrapado. Si la conquista, pierde la inspiración. Si no la conquista, sufre el dolor del deseo. La indiferencia de la musa es el combustible de su miseria creativa. La indiferencia se manifiesta también en el mundo de los negocios y del poder. El líder que trata a sus subordinados con frialdad calculada, que nunca elogia, que siempre exige más, se convierte en un objeto de deseo para ellos. La voluntad de los subordinados se obsesiona con conquistar la aprobación del líder indiferente. Esta aprobación, al ser negada, se idealiza. Creen que al obtenerla, habrán alcanzado un estado de seguridad y valor inmutable. Pero el líder indiferente solo está utilizando su propia manifestación de la voluntad para manipular la voluntad de los demás. Es un juego de esclavos. La indiferencia permite la idealización. Como el objeto está distante, tu mente puede proyectar sobre él todas las cualidades que tu voluntad anhela: perfección, paz, libertad. Schopenhauer nos enseña que la realidad es siempre la degradación de la idea. El matrimonio, la posesión, la conquista, son el momento en que la idea choca con la realidad. El indiferente se revela como un ser humano común, lleno de sus propias miserias y esclavitudes a la voluntad. Y el deseo, al ser satisfecho, se convierte en aburrimiento. La voluntad, al ver que el objeto no era la paz, sino solo otro fenómeno, se retira y busca un nuevo objeto. La negación de la voluntad no es un suicidio ni una apatía. Es un acto de conocimiento y una disciplina ética. Es el único camino para detener el péndulo. La renuncia no es solo a la persona indiferente, sino a la estructura misma del deseo. Cada vez que la voluntad te empuje a buscar placer, a huir del dolor, a afirmar tu ego, debes practicar la renuncia. Pobreza voluntaria, no en el sentido literal, sino en la renuncia al deseo de acumulación y lujo. Castidad, la renuncia al impulso sexual, que es la manifestación más poderosa de la voluntad de la especie. En el contexto de la indiferencia,
Esto significa renunciar a la obsesión por la posesión sexual o emocional del otro. Ayuno y ascetismo. Prácticas que debilitan la voluntad en su manifestación corporal, enseñando al intelecto a dominar el impulso ciego. La compasión es el fenómeno ético central en Schopenhauer. Es el momento en que el velo de malla se rasga y te das cuenta de que el sufrimiento del otro es en esencia tu propio sufrimiento. El principium individuationis se debilita. Cuando miras al indiferente con compasión, ya no lo ves como un objeto a conquistar, sino como un ser sufriente. Su indiferencia es su propia forma de dolor, su propia esclavitud a la voluntad. Al desear su bienestar, tu voluntad se silencia, porque la compasión es un acto desinteresado, un acto que va en contra del egoísmo fundamental de la voluntad. El intelecto, que normalmente es el sirviente de la voluntad, puede ser liberado a través del conocimiento desinteresado. La contemplación estética, la filosofía, la ciencia pura, son momentos en los que el intelecto se convierte en un espejo puro del mundo, libre de los lazos del deseo. Al dirigir tu energía hacia el conocimiento, estás diciendo no a la voluntad. Estás encontrando un propósito que no es la satisfacción de una carencia, sino la comprensión de la realidad. Este es el camino de la verdadera libertad. La persona indiferente se vuelve irrelevante, no porque la hayas superado, sino porque has trascendido el juego en el que ella era la pieza central. La conclusión de Schopenhauer no es feliz, pero es profundamente liberadora. La paz no es la felicidad. La felicidad es una ilusión de la voluntad. La paz es la ausencia de la voluntad. El juego perverso de la indiferencia es un microcosmos de la miseria humana. Es la voluntad en su forma más seductora y destructiva. La locura del deseo es la prueba de que estamos encadenados. La lección final es un llamado a la autonomía metafísica. No busques la paz en el otro, especialmente en el indiferente. Busca la paz en la negación activa de tu propia voluntad. Cuando te niegas a jugar, cuando retiras tu energía del objeto de deseo, el hechizo se rompe. El indiferente pierde su poder, no porque haya cambiado, sino porque tú has cambiado. Has dejado de proyectar sobre él tu anhelo de libertad. La libertad, para Schopenhauer, es la liberación del querer. Es el estado de quietud, de serenidad, que viene después de la renuncia. Es la paz que el mundo no puede dar, porque el mundo es voluntad. Esta es la lección brutal y hermosa de Schopenhauer. El perverso juego de la indiferencia solo te hace desear hasta la locura, porque te miente sobre la naturaleza de la paz. La paz no se conquista, se alcanza a través de la renuncia, y en esa renuncia, en ese no a la voluntad, se encuentra el único camino hacia la verdadera libertad. Para alcanzar la profundidad y el volumen exigidos, es imperativo sumergirse aún más en la naturaleza de la voluntad y del sufrimiento. La voluntad, en Schopenhauer, es la ceguera esencial del universo. Es una fuerza sin intelecto, sin propósito final, que se manifiesta en una lucha incesante. Esta lucha es lo que llamamos vida. El error fundamental del ser humano es creer que la voluntad puede ser satisfecha. La voluntad es como el mito de Sísifo. Cada deseo satisfecho es una piedra que llega a la cima de la montaña, solo para rodar de vuelta, exigiendo un nuevo esfuerzo. La indiferencia, en este contexto, es un espectro de satisfacción que la voluntad persigue. Pero la voluntad es astuta. Usa el intelecto, nuestro pobre intelecto, para crear la ilusión del objeto. El intelecto, que debería ser el faro, se convierte en el sirviente que justifica la persecución. Construye una narrativa de que esta persona es diferente, esta persona es la clave de mi felicidad, esta persona es la única que puede darme paz. Todo esto es la voluntad hablando a través del intelecto para mantener el juego del deseo y del sufrimiento en marcha. La indiferencia, por lo tanto, no es solo una táctica social, es un fenómeno metafísico que expone la mecánica del sufrimiento. La persona que te ignora es, sin saberlo, la personificación del obstáculo que la voluntad necesita para afirmarse. Si se diera fácilmente, el deseo moriría y el aburrimiento se instalaría.
Es la resistencia la que mantiene viva a la voluntad y el deseo en llamas. La voluntad, al objetivarse en individuos, crea el egoísmo. El principium individuationis nos separa, nos coloca en competencia. El amor romántico, que parece ser la superación del egoísmo, es para Schopenhauer su máxima expresión. Es el egoísmo de la especie. Cuando deseas a la persona indiferente, lo que está en juego es la victoria de tu ego. Quieres probar que eres digno, que eres capaz de conquistar lo inalcanzable. La indiferencia es una afrenta a tu ego, y la voluntad te empuja a restaurar tu autoimagen a través de la posesión. La locura del deseo es la desintegración del intelecto bajo la presión de la voluntad. El intelecto pierde la capacidad de ver la realidad y se somete a la fantasía creada por la voluntad. Es un estado de alienación, donde el individuo no vive para sí, sino para el impulso ciego de la especie. La única forma de salir de esta alienación es a través del conocimiento de la voluntad. Es el momento en que el intelecto se rebela contra su amo y reconoce la verdad. El deseo es la raíz de todo mal. La noluntas no es solo un concepto teórico, es una práctica diaria. ¿Cómo podemos aplicar la negación de la voluntad en el juego perverso de la indiferencia? La meditación sobre la impermanencia. Medita sobre la naturaleza efímera del objeto de tu deseo. La belleza se marchita, la juventud pasa, la persona indiferente envejecerá y sufrirá. Al contemplar la impermanencia, el deseo pierde su urgencia metafísica. La voluntad se calma, pues percibe la futilidad de la persecución, el reconocimiento de la igualdad del sufrimiento. Practica la compasión activamente. Ve al indiferente no como un Dios, sino como un ser humano que está sufriendo, quizás más que tú, pues su indiferencia puede ser una armadura pesada de vanidad o miedo. Al reconocer su sufrimiento como igual al tuyo, el deseo de posesión se transforma en deseo de alivio, y este es el primer paso hacia la ética schopenhaueriana. La sustitución del deseo por el conocimiento. Cuando surja el impulso de desear a la persona indiferente, sustitúyelo inmediatamente por un impulso de conocimiento. Lee un libro, estudia un concepto, aprende una nueva habilidad. Transfiere la energía de la voluntad al intelecto. El intelecto, al dedicarse al conocimiento desinteresado, suspende la voluntad. La lección de Schopenhauer es una invitación a una revolución interior. Es la única forma de vencer el perverso juego de la indiferencia, no jugando sino trascendiendo el campo de juego. La libertad no es la conquista, sino la renuncia. La indiferencia, en el contexto de la voluntad, es la apariencia de un milagro. Es la negación de la ley fundamental de la existencia, que es el querer. El indiferente parece haber alcanzado el nirvana budista, el estado de ataraxia estoica, sin el esfuerzo ascético. Es por eso que la voluntad se vuelve loca. Ve la meta siendo alcanzada por un camino que no entiende. La voluntad, en su esencia, es ciega. No tiene conocimiento, solo sabe querer. El intelecto, que es el conocimiento, es solo un accidente evolutivo, un instrumento para la voluntad. Cuando el intelecto se vuelve contra la voluntad, comienza a ver la futilidad del querer. La indiferencia del otro es el catalizador de esta revuelta del intelecto. Obliga al intelecto a cuestionar: ¿por qué yo sufro tanto y ella parece tan en paz? La respuesta que el intelecto debe descubrir es que la paz del indiferente es una ilusión superficial, o si es real, es el resultado de una negación de la voluntad que no es accesible a través de la posesión. La voluntad, en su manifestación sexual, es la más engañosa. Schopenhauer argumenta que el individuo que se enamora está siendo manipulado por la voluntad de la especie para garantizar la mejor descendencia. La persona indiferente, al ser idealizada, se convierte en el símbolo de la perfección genética que la voluntad de la especie busca. La locura del deseo es la presión biológica disfrazada de destino romántico. El péndulo entre el dolor y el aburrimiento no es solo una descripción de la vida, es una condena ética. La voluntad nos condena a un ciclo interminable de sufrimiento. La única ética posible
es la que busca la suspensión de este ciclo. La indiferencia, al ser conquistada, conduce al aburrimiento. El aburrimiento es el momento en que la voluntad se revela como vacío. Es el momento en que percibes que la persona que tanto deseaste no llena el vacío, porque el vacío es la naturaleza de la voluntad satisfecha. La negación de la voluntad, la noluntas, es el camino hacia la libertad ética. Es el reconocimiento de que la única acción moral es la que se opone al egoísmo de la voluntad. La compasión es el acto moral supremo porque es el único que niega el principium individuationis y reconoce la unidad del sufrimiento. Cuando miras al indiferente con compasión, estás diciendo: veo tu sufrimiento, que es mi sufrimiento. No te deseo, deseo tu paz. Este es el acto que rompe el hechizo del juego perverso. La contemplación estética es la segunda vía de salvación. Cuando te pierdes en la belleza de una obra de arte, tu intelecto se libera de la voluntad. El objeto de contemplación no es deseado, es conocido en su forma pura, como idea platónica. Aplica esto a la persona indiferente. En lugar de desearla, contémplala. Véela como una idea y no como un objeto de posesión. Al hacer esto, transformas el deseo en conocimiento. La indiferencia pierde su poder de atracción, pues su poder residía en su capacidad de despertar la voluntad. La lección de Schopenhauer es una invitación a vivir una vida de contemplación y compasión en oposición a la vida de deseo y lucha. El perverso juego de la indiferencia es solo un síntoma de la enfermedad fundamental, nuestra esclavitud a la voluntad. La cura es el conocimiento y la renuncia. La indiferencia en el plano práctico es la moneda de cambio en el mercado del deseo. Su valor reside en su escasez. Schopenhauer nos enseña que el valor de cualquier cosa está determinado por la dificultad de obtenerla. La indiferencia es la dificultad máxima. En cualquier interacción social, la persona que demuestra menos necesidad, menos deseo, detenta el poder. Esto no es una regla de etiqueta, sino una ley de la voluntad. La voluntad del sujeto A, al encontrarse con la indiferencia del sujeto B, interpreta esa indiferencia como superioridad. La voluntad de A se somete y se vuelve obsesiva en conquistar esa superioridad. La locura del deseo es la inversión de la realidad. El sujeto A, que es libre de buscar la paz en sí mismo, se convierte en esclavo del sujeto B, que puede ser tan miserable como él. La indiferencia es la máscara del poder. La búsqueda incesante de riqueza y estatus es otra manifestación de la voluntad. La riqueza es deseada porque confiere la apariencia de indiferencia ante las necesidades básicas. El rico parece estar libre del sufrimiento de la carencia. El deseo por la riqueza es el deseo por la libertad de la voluntad. La persona que te trata con indiferencia, si es rica o de alto estatus, amplifica su poder. Su indiferencia es vista como la prueba de que ha trascendido el juego. Pero Schopenhauer nos recuerda que el rico, al satisfacer la voluntad en un nivel, solo la transfiere a otro. El aburrimiento, el miedo a perder, la vanidad. La indiferencia es solo una forma de sufrimiento disfrazada. La voluntad en su locura no se preocupa por la felicidad, se preocupa por la lucha. La persecución de la persona indiferente es lo que la voluntad realmente desea. El proceso, el esfuerzo, el dolor son su alimento. La satisfacción es su muerte temporal. La lección práctica es: retira tu inversión emocional. Cada pensamiento, cada fantasía, cada esfuerzo dirigido al indiferente es un sacrificio a la voluntad. Al retirar la inversión, la voluntad se debilita y el juego perverso pierde su poder. La libertad para Schopenhauer es la negación del querer. Es un camino de autodisciplina y conocimiento. El reconocimiento de la ilusión. El primer paso es el más difícil. Reconocer que la persona indiferente es solo un fenómeno, una representación. No es la clave de tu felicidad. La clave está en tu voluntad. La práctica de la desidentificación. Desidentifícate de tu deseo. El deseo no eres tú, es la voluntad en ti. Cuando surja el deseo, obsérvalo como un objeto externo, como una fuerza ciega que intenta manipularte.
No te identifiques con él. El cultivo de la soledad. La soledad es el campo de batalla de la voluntad. El aburrimiento que surge en la soledad es la prueba de que la voluntad está insatisfecha. En lugar de huir del aburrimiento buscando distracción, abrázalo. El aburrimiento es el maestro que te enseña la futilidad del querer, la ética de la justicia y la compasión. La única acción que te libera de la voluntad es la que se basa en la justicia y en la compasión. Al actuar con compasión, niegas el egoísmo de la voluntad y te mueves hacia la unidad metafísica. La indiferencia es la prueba final, te obliga a elegir la esclavitud del deseo o la libertad de la renuncia. La lección de Schopenhauer es clara. La única forma de vencer el juego perverso es negarse a jugar, y la negación es la noluntas. La conclusión debe ser poderosa y resumir la lección, ofreciendo un camino hacia la libertad. La lección final de Schopenhauer sobre el perverso juego de la indiferencia es la más radical y por eso la más liberadora. No se trata de una fórmula para la felicidad, sino de un mapa para la paz. La locura del deseo por la persona indiferente es la prueba de que la voluntad, la fuerza ciega e irracional que nos constituye, está al mando. Te hace desear lo que no te quiere, porque el obstáculo es lo que mantiene su llama encendida. La voluntad no busca la paz, busca la lucha. El péndulo entre el dolor de la carencia y el aburrimiento de la satisfacción es nuestra condena. La indiferencia parece ser la clave para detener el péndulo, pero es solo una ilusión de óptica metafísica. La verdadera clave es la noluntas, la negación de la voluntad. Es el acto de retirar tu proyección sobre el indiferente, de reconocer que su aparente paz es una máscara del sufrimiento, y de volverte hacia adentro. El camino hacia la libertad es la disciplina de la renuncia. Renuncia al impulso ciego. Abraza el aburrimiento como una señal de paz. Practica la compasión, reconociendo la unidad del sufrimiento. Dedícate al conocimiento desinteresado, liberando el intelecto de la esclavitud. El juego perverso de la indiferencia solo tiene poder sobre ti mientras crees en la ilusión del objeto. Cuando ves al indiferente como un ser humano común, tan esclavo de la voluntad como tú, el hechizo se rompe. La libertad no es la conquista, sino la comprensión. La paz no es la satisfacción, sino la ausencia de querer. Esta es la lección de Schopenhauer. Es el camino hacia la verdadera libertad, la única que importa. La libertad de tu propia voluntad.